nosotros nada más hicimos una necropsia que debe ser complementaria, que debe servir para perseguir a estos delincuentes y que no haya impunidad. Niego categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado, presente con los que protagonizaron este delito. Cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N. por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia, específicamente por retardo de la justicia en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad a finales del año pasado. Me estoy entregando voluntariamente. Está en vivo. Se está comprometiendo a las autoridades aprensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años. El comandante Tacuba pues es compañero mío. Puede hacer ese compromiso público de que no se va a afectar mi domicilio. En ningún momento. Pues es que sí, fíjese, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo al fiscal de Morelos. Yo diría, bueno, es un poco como complejo de entender, ¿no? Entonces vamos al detalle para escuchar las razones. A ver, el fiscal de Morelos fue vinculado a proceso y va a estar por lo menos 30 días, si no es que mucho más. La Fiscalía de la Ciudad de México lo está acusando de obstruir la investigación sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López. El fiscal, el todavía fiscal, insiste en que se trata de un asunto político orquestado por Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Blanco. Mientras tanto, su defensa ganó una suspensión para que el fiscal no sea extraditado a Estados Unidos en caso de que hubiera una petición para hacerlo. Bueno, si le parece, hablemos de esto, hablemos de la situación jurídica, de cómo se dieron las cosas desde el ámbito del derecho, de las leyes, para ver si se podía hacer o no se podía hacer, y luego hablemos también del otro, de lo que contiene la acusación en contra, la primera acusación, que conste que dije la primera, va a haber la primera acusación en contra del fiscal. El doctor José María Soberanes Díez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Doctor, ¿cómo has estado? Mucho gusto. Hola Javier, qué ¿Cómo gusto te ha ido? saludarte. ¿Bien? En el auditorio. Todo muy bien. Gracias. ¿Cómo vemos esto? ¿Cuál sería la manera de verlo desde un ámbito amplio del derecho, pero también pues muchas otras variables que concurren en él? Sí, a ver, este es un asunto bien complejo porque se entrelazan pues aquí dos estados, ¿no? Dos entidades federativas, la Ciudad de México y Morelos. Todo empieza con un crimen que aparentemente empieza en la Ciudad de México, pero el cuerpo de esta joven es encontrada en Morelos. Entonces desde ahí ya empiezan los problemas. ¿En dónde murió? ¿Qué juez debe ser el competente para conocer el asunto? ¿No? Sí. En un primer momento, pues dice Morelos, pues si aquí apareció, vamos a conocer nosotros, y por eso hacen esa necropsia que comentabas, y concluyen que había muerto esta joven por su propio vómito. Esto molesta a la Ciudad de México y dicen, no, un momentito, seguramente falleció aquí, la última vez que se le vio con vida fue en la Ciudad de México, vamos nosotros a juzgar. Hacen una investigación y dicen que fue asesinada. Sí. ¿No? Entonces aquí tenemos pues ya un primer problema. ¿Quién va a conocer? ¿El juez de la Ciudad de México o el juez de Morelos? Porque además tomaron decisiones diferentes la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos. Pero ahora van a más. La Ciudad de México, dicen, el fiscal de Morelos al hacer ese peritaje está cometiendo un delito, la obstrucción a la justicia, por haber hecho ese peritaje irregular. Eso es lo que argumenta la Ciudad de México. Entonces, dicen, cometió este delito, además, aparte del feminicidio del que estamos hablando, está este delito de el fiscal de Morelos de decir, aquí no hubo un homicidio, sino que murió por su propio vómito. Hacen esta investigación, hacen esta acusación y entonces van y capturan a el fiscal de Morelos, en Morelos. Y entonces aquí surge otro problema. ¿Puede o no puede la Fiscalía de la Ciudad de México detener al fiscal de otro estado?
en este caso de Morelos, por muchas cosas. Uno, ¿tiene o no tiene fuero el fiscal de Morelos, ¿no? Primera pregunta que hay que resolver. Dos, pueden ir a capturarlo a otro estado. Tres, ¿el delito le es aplicable o no? Porque como está regulado este delito de obstrucción a la justicia, pues puede interpretarse por una parte que solo es para funcionarios de la Ciudad de México, pero por otra, pues para cualquier funcionario público del país. Son muchos los problemas, es un asunto bastante enredado y que además, por la complejidad política que ha tomado, se complica aún más porque pues está dividida la opinión pública en este asunto. A ver, José María, el tema que el presidente mencionaba esta mañana es un asunto de orden federal y ahí justifica la acción que llevó a cabo la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Ahí cómo tenemos que interpretar eso? A ver, no es un asunto federal, es un asunto local. Sí. ¿No? Por eso está conociendo la Fiscalía de la Ciudad de México, porque es un asunto local. Le están imputando un delito previsto en la Código Penal de la Ciudad de México. No es federal, es un asunto eminentemente local. ¿Por qué dijo eso el presidente entonces? Pues porque yo creo que no fue bien asesorado. A ver, ahora lo otro. El asunto en qué términos queda, José María, porque, digamos, 30 días lo detienen, la interpretación que hace, a ver, déjame regresar algo, la interpretación que hace la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿cabe en lo que está pasando? ¿Tiene lógica y razón de ser? ¿O está avanzando en atribuciones que ni siquiera le competen? Diría que es un asunto dudoso. Sí. Es un asunto dudoso porque no es claro el código penal de la Ciudad de México. De México, Sí. ¿no? No es para nada claro, ¿no? O sea, el código, digo, lo leo para que nos quede claro. Dice, comete este delito el servidor público. ¿Qué? Un servidor público. Esta es la gran pregunta: ¿servidor público de la Ciudad de México o servidor público de cualquier entidad federativa? Ahí. Digo, es un asunto que tenemos que interpretar. Yo pensaría que es de la Ciudad de México. Pero cabe que se interprete abiertamente y entonces también eso justifique la acción tomada. Exactamente, ¿no? Cualquier servidor público municipal, de cualquier entidad federativa o hasta federal podría incurrir en este delito. A mí no me termina de convencer esa interpretación. Sí. Creo que no es el sentido natural. Pero pues, ahora, un asunto ahí, no sé cómo entra en el marco también del derecho, José María, que es, por un lado, la Fiscalía de la Ciudad de México da una interpretación y una decisión respecto a lo que pasó con Ariadna Fernanda, ¿no? Feminicidio. Por otro lado, la Fiscalía de Morelos dice, no fue feminicidio, ¿no? Entonces, ¿quién lleva a mano para tener la razón o esto cómo funciona? A ver, aquí hay que ver cuál es el juez competente, que es otro problema, cuál es el juez competente para resolver este asunto. El juez donde se encontró el cadáver o va a ser competente el juez en donde presuntamente se cometió el feminicidio, ¿no? Esa es la gran duda. Esto lo tiene que aclarar porque, digamos, cuando hay dos estados así peleándose, dos entidades federativas, como en el caso, pues para eso está la federación, para eso está el Poder Judicial de la Federación y los tribunales federales, la Suprema Corte, pues tiene que decir quién lleva mano en este asunto. Oye, ¿y quién lleva mano? ¿Tenemos una idea o no, José María? ¿Dónde está el cadáver o donde se presume que...? Porque además la presunción no es una certeza, la certeza es dónde está el cadáver. ¿Dónde está? Yo creo que eso es lo cierto, en dónde lo encontraron y ahí es en donde se debe de investigar, porque pues la pudieron tomar en la Ciudad de México,
la pudieron matar en el Estado de México y luego ir a dejar el cadáver al Estado de Morelos. Claro, ¿no? claro. O sea, Sí. aquí entramos en suposiciones. Lo cierto es en dónde lo encontraron. Oye, y lo peor es que la víctima se revictimiza una y otra vez, ¿no? El caso de Ariadna Fernando. Esto me parece lo más terrible, ¿no? Que un caso tan lamentable como un feminicidio o como el fallecimiento de una joven, pues esté cobrando tintes políticos. Yo creo que deberíamos preocuparnos más por las mujeres, por la violencia que se ejerce contra ellas, en lugar de politizar estos asuntos. Sí. ¿No? Oye, los ciudadanos tienen que dar la cara. Oye, el destino del fiscal, todavía fiscal de Morelos, pues parece ya marcado un poco, ¿no? ¿O qué alcanzas a apreciar? Pues creo que se va a alargar, creo que concluirá el sexenio con él en la cárcel, porque el asunto lo alargarán con recursos, y pues yo creo que ya que se despresurice políticamente, pues ya podrá haber una resolución para ese caso. Híjole, pero lo que sí preocupa, José María, es cómo lo que estamos viendo es interpretaciones y seguimos sin saber exactamente la delimitación del Estado de Derecho, etcétera. Cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? Así es que hemos hecho muy complicadas las leyes en este país. Yo creo que ese es el asunto de fondo. Podríamos simplificarlas y todas estas cosas nos las evitaríamos, porque además, en el fondo, todo esto es lo que provoca es impunidad. Sí. Porque a lo mejor este crimen terrible, feminicidio, si lo fue, pues queda sin un responsable, queda sin una sanción por cosas absurdas como quién es el juez competente y si el fiscal, y si no, dejémonos estas cosas, yo creo, y atendamos los asuntos, castiguemos a los responsables de los delitos y atendamos a las víctimas. Sí, es que este caso, José María, todos lo sabemos, está, como bien dijiste desde el inicio de la conversación, muy complicado, muy confuso en algunas áreas y sobre todo da la impresión también de que hay una idea de crear un halo de protección respecto a diferentes actores políticos, ¿no? Así es, o sea, es terrible que maten a alguien, pero es más terrible que utilicen la muerte con fines políticos. Sí, bueno. José María, muchas gracias, doctor. Que tengas buena noche. Mario, Gracias. gusto en saludar, Javier. Gracias a ti, muchas gracias.